Señores, bienvenidos sean todos a nuestro programa matutino que está marcando la pauta a nivel nacional e internacional, controlando las mañanas por este Multimedios Su Mundo TV, que llega a todos ustedes a través de 207 sistemas de cablera, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Saludando a todos estos internautas que siempre fielmente nos sintonizan y sobre todo esta comunidad dominicana en el extranjero que siempre nos manda cálidos saludos y afecto. Saludamos a todos los dominicanos en Nueva York, en Boston, pero no solo en Estados Unidos, sino también en España y también en Italia desde el continente europeo. La verdad es que ya el año va avanzando de manera estrepitosa y hoy miércoles 17 de diciembre vamos a más de la mitad del mes, señores. Y como siempre, nosotros felices y contentos de estar con todos ustedes. Queremos poner el programa de hoy, como siempre lo hacemos, en manos del Todopoderoso y del Creador, porque en Él todo lo podemos y Él es quien hace posible que este tremendo equipo de producción, a quien saludo y le doy la bienvenida, tenga la capacidad de llevarle a todos ustedes información fresca, veraz, capaz, y también a mis compañeros en este estudio que brevemente les voy a introducir en unos instantes. Antes que nada, quiero dedicar hoy estos versículos a propósito de que tenemos tantos actos de barbarie, señores, en la República Dominicana, y producción sabe que cuando elijo un versículo, lo elijo con intención. A veces tenemos deseos, señores, de tomar venganza por nosotros mismos, porque estamos viendo cómo manos y mentes macabras, inescrupulosas, pretenden de verdad dilapidar la República Dominicana. Y por eso cuando oraba esta mañana le dije: Señor, dame el discernimiento para nunca pecar con esta boca, sino siempre seguir tu palabra y tus mandamientos. Y vino a mí Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, en Romanos 12:19, señores. Y con esto damos formalmente bienvenida a Controlando las Mañanas, como siempre, gracias a todos ustedes. Y de inmediato paso a presentarle a mi querido compañero de estudio, que brevemente nos va a introducir cuál es el espectáculo, el invitado de lujo que tenemos, plato fuerte en Controlando las Mañanas, porque déjenme decirles que yo no solo selecciono los invitados, no solo por su capacidad política, sino son personas y seres humanos de mucho fuste que gozan de nuestro cariño, nuestro aprecio por su gran compromiso y responsabilidad social. Muy buenos días al ingeniero Héctor Vázquez. Gracias, Frida. Los buenos días a ti, los buenos días nuevamente a todo el país, a todos los que nos siguen bien temprano en este Controlando las Mañanas, espacio que, como ya lo dijimos, se ha convertido en el toque de queda de cada mañana, en este horario que es de 10 a 12, el plato fuerte que a la gente le gusta ver, pero sobre todo donde usted nos localiza en más de 200 sistemas de cables a través de los canales 101 y 1101 en HD, de Claro TV, también canal 81 de Altiz y de Aster, 47 de Win Telecom, 46, 67 de Telecable Central, 20 de Telecable Dominicano, 647 de Fire TV Stick, y también en los demás satélites, por ejemplo en el Intel para todo el continente americano, y en el Eutelsat a través del resto del mundo. Nosotros en este espacio siempre procuramos que este espacio tenga siempre, por ejemplo, un contenido que sea para orientar, educar y asegurarnos de que este pueblo dominicano se mantenga siempre en la mejor de las informaciones. Y para esto nosotros tenemos un compendio de invitados, sobre todo uno que cuando usted lo ve no estamos hablando de un invitado cualquiera, hablamos de un amigo, hablamos de una persona con preparación, hablamos de los pocos políticos que son sinceros en el país. Así es. Oiga bien, oiga bien, de los pocos políticos que realmente se entrega, que usted sabe que la gente de su pueblo, de su sector lo conoce, una gente que está ahí, es una persona que realmente dignifica cuando usted habla del político que tiene compromiso con su gente. Así es. Y alguien a quien nosotros, por lo demás, nos defiere siempre con su amistad. Alguien que no solamente es un invitado aquí, sino que es parte de nuestra casa. Con nosotros hoy el diputado Tobías Crespo, que está con nosotros aquí en Controlando las Mañanas. Bienvenido, Tobías. Gracias, Prida. Gracias, Héctor. De verdad que con esa presentación de ustedes me siento más que afortunado
reconocido del trabajo, pero quiero felicitar primero a Controlando la Mañana a ustedes dos. Esta escenografía muy hermosa, pero lo que más resalta de ella es el brillo y la luz que ustedes dos reflejan en este escenario, y sobre todo su capacidad de comunicar, que no todo el mundo lo tiene. Hay gente que habla, pero hay gente que no comunica que no comunica bien. Entonces quiero también saludar a todos los que siguen este espacio a través de las diferentes plataformas. Siempre también, a veces cuando puedo lo hago, a mi amigo Ismael Reyes, que yo soy parte, déjeme decirle, no sé si ustedes saben, de este proyecto en el inicio, desde el inicio, Ismael y yo estuvimos hablando de esto en su hogar, y realmente a donde ha llegado Submundo y toda la parrilla, ¿verdad?, de programas y de contenido, hay que felicitarlo a todo el equipo, así como Prida felicitó al equipo que está detrás de este espacio. Un equipazo que tenemos. Bienvenido, Tobías. Sabes que a mí lo que me encanta de compartir con el diputado Tobías Crespo es que con la sinceridad y con la, digamos, afabilidad que le caracteriza, puede hablar de muchos temas, porque quiero que sepan que aparte de que es una persona que es abogado, es ingeniero, tiene estudios en administración pública, en mercadeo, es una persona que verdaderamente ha hecho vida política de verdad. En ese sentido, Tobías, yo quiero preguntarte sobre la reciente aprobación del presupuesto del año 2026, a toda luz, rápida, expedita, y sin muchas nuevas modificaciones conforme a lo que espera un país que está atravesando crisis. Me explico. Ha sido un presupuesto abultado, pero que no presenta estructuralmente grandes cambios. Ha sido aprobado con la mayoría de votos en el Senado de todos sus, digamos, representantes de partido. Incluye también partidas exorbitantes para temas publicitarios, por ejemplo. A toda luz da la antesala a la reforma fiscal. Sin embargo, los problemas neurálgicos de la población no parecen verse solventados en este presupuesto que incluye semejantes partidas a los años anteriores. ¿Qué opinión te merece tu lectura al respecto? Mira, el presupuesto es una herramienta de desarrollo, es la principal herramienta de planificación y desarrollo de un país. Y según está configurado, estructurado ese presupuesto, así tú ves cómo están las prioridades del gobierno, la canalización de los recursos, de los ingresos y gastos, y también de los préstamos y la colocación de bonos. Este gobierno nos tiene acostumbrado a un presupuesto, primero, deficitario en gran medida. Segundo, donde la mayor cantidad de recursos se vuelca hacia lo que es gastos corrientes, sobre todo una gran cantidad de abultamiento de nómina. En este presupuesto se ve una partida de más de 8.000 millones de pesos dirigido a nuevos nombramientos. Es decir, este gobierno del 2020 para acá ha nombrado del PRM en la nómina más de 150.000 compañeros y compañeras del partido, en algunos casos muchas veces no supliendo una función útil, pero también el presupuesto sigue teniendo un déficit que, aunque ellos dicen que es de un 3%, realmente el déficit es un 4.7, porque ahí el gobierno no pone lo que le llaman el manejo de pasivos o aplicaciones financieras, que son más de 100 y pico de millones de pesos que van destinados a pagar deudas que se vencen, por ejemplo, bonos soberanos que se vencen en un plazo, coger bonos para pagar bonos, pero al final es deuda, porque no es ingreso que viene ni por impuestos internos, ni viene por aduanas, por recaudaciones, ni viene por donaciones, que la cantidad de donaciones es muy ínfima en el presupuesto. Pero también tiene una configuración de que no hay una prioridad hacia la inversión de capital. Vuelve este gobierno de Luis Abinader a tener un presupuesto basado en que la mayoría del dinero se va a dilapidar en actividades que no son productivas. Tú hablabas de la publicidad, que cuando ellos eran oposición, se alarmaban de 2.700 millones, creo que se gastaba en publicidad, ahora se gastan más de 10.000 millones en publicidad, pero una publicidad que va generalmente a decir mentiras o no decir la verdad. Como en el caso Senasa. Como hasta lo felicitaban. Mira, nosotros tenemos increíble, es una burla. Lo que le llaman un periódico amarillista, que le llaman La Semanal, todos los lunes en la mañana, y en ese sentido le digo así,
porque cada vez que sale algo ahí que el presidente lo niega, viene entonces un escándalo. Correcto. No sé si recuerdan. Entonces, correcto, nosotros entendemos que sí hay obras, que sí hay infraestructura, que sí hay un legado, pero el presupuesto se está yendo a pensiones especiales, que no estamos opuestos a las pensiones solidarias, a las pensiones especiales. Más de 130.000 millones, 30.000 personas, Prida, Héctor, este gobierno le ha dado pensiones, se ha relajado. Gente que no han ni trabajado en el gobierno. No han dado ni un golpe de karate. Incluso el gobierno en la campaña pasada, en el 2024, atrajo diputados y dirigentes de la oposición dándole 80 pensiones solidarias, dándole nombramiento, aparte de otros incentivos. Entonces yo creo que este presupuesto deficitario, por ejemplo, en el caso de los préstamos, más de 6.000 millones de dólares adicionales. Eso va a llevar a que nosotros hoy por hoy tengamos una deuda absoluta, sin incluir el déficit del Banco Central, en más de 76.000 millones de dólares. 76.000 millones de dólares es la acumulación de la deuda que va creciendo. Así, en ese sentido, nosotros no vemos que hay un enfoque al desarrollo del país. Cuando tú ves, por ejemplo, que el Ministerio de la Presidencia se le aumentan partidas donde muchos de esos fondos van a más de 20 fideicomisos, porque el gobierno ha estado fideicomisando el Estado, una figura que han insertado que es poco transparente, es muy opaco, porque el fideicomiso tiene lo que le llaman el secreto profesional, que ustedes los periodistas lo conocen muy bien, el secreto fiduciario y el secreto bancario. Significa eso que solamente le dan informaciones a las partes, a los que son parte del contrato de fideicomiso, que al final eso se resume en un contrato entre la fiducia, el ente, el fideicomitente, que es el órgano o ente que va a hacer el fideicomiso, y posiblemente entre en juego también el fideicomisario, que es quien va a recibir los frutos o los beneficios de la administración de este patrimonio fideicomitido. Yo creo que el gobierno nos lleva al año 2026 con un presupuesto, incluso con una tasa del dólar que, aunque está en 65 por 1, terminará en 70 por 1, una tasa de interés que por más encaje legal que libere el gobierno, que ha liberado una cantidad enorme de encaje legal que van a las mismas manos, cuando los sectores productivos, las micro, pequeñas empresas van a buscar dinero, ya los mismos sectores poderosos, ya no hay ese, yo creo que eso al final, eso es increíble. Dímelo a mí. Yo tengo 10 años. Yo creo que yo también. Eso es estafa. Eso es increíble. Liberar el encaje legal para que 2 o 3 cojan ese dinero y que los sectores, las micro, pequeños, medianas empresas, los sectores productivos no accedan a ese capital, es realmente un engaño a la población. Pero también este gobierno ha insertado en el presupuesto una proyección de un 5%. Ustedes saben que este año el gobierno proyectó un 5%, lo bajó a un 4%, luego a un 3%. Vamos a terminar con el pírrico crecimiento que no se había dado en los 2.2 a diciembre. Y con una tasa de interés, como le dije, tanto para los préstamos hipotecarios, los préstamos personales y comerciales, inalcanzable. El sector construcción ha decrecido más de un menos 2% en este año, lo que significa que el sector construcción, la infraestructura, que es el que moviliza la economía de los territorios, la ferretería, los colmados, la parte formal e informal, directo e indirecto, mano de obra, materia prima, ha reducido. Entonces nosotros tenemos una situación muy difícil, no hay dinero en la calle, si no hay cuarto, como le dice la gente, no se está moviendo el peso, el circulante, las ventas de los colmados han bajado, la tasa de interés inalcanzable, la canasta básica que ronda casi 46.000 millones, 45.500 y pico, donde el salario mínimo básico del sector público es 10.000. Pero también tú tienes que el nivel de inflación acumulada del 2020 para acá ronda ya un 20%, promedio 3, 4% anual, y los salarios no han aumentado en esa misma proporción, lo que no permite alcanzar esa canasta básica de 42 productos que anda en ese valor. Los servicios públicos están deteriorados, los hospitales no hay camas, no hay insumos, no hay medicamentos de alto costo. En el sector de educación, ustedes saben que los servicios deteriorados, todavía no se ha podido llevar los uniformes, la comida, el almuerzo, la merienda, la tan extendida casi ya ha estado colapsada, el servicio del 911 también, y la inseguridad ciudadana siguiendo como parte de uno de los
de las principales preocupaciones del pueblo dominicano, aunque vayan todos los lunes a una reunión del Plan de Seguridad Ciudadana, aunque quieran bajar las estadísticas casi al piso, es decir, han bajado tanto las estadísticas que ya no encuentran dónde bajarla. Entonces eso no es más, el gobierno ya no encuentra cómo manipular la información. Entonces es un gobierno de likes, un gobierno de circo, un gobierno de redes, un gobierno cosmético, y en el cual hay ninguna solución a los problemas del país. Yo, bueno, todavía antes esto que mire, que no entre al tema del transporte, que es mi área de más de 20 años. Ahí sí que el gobierno ha fracasado. No, pero de hecho, escúchame, Héctor, brevemente te interrumpo, Héctor, para no perder el hilo con Tobías. Justamente ayer en la noche entrevistaba... Conmigo tú no vas a perder el hilo, vamos a ensartar. Vamos a ensartar, correcto, correcto. Mira, de hecho, ayer entrevistaba un grupo de personas muy duchos en el tema de transporte, y uno de los involucrados, que es transportista del sector automotriz y maneja las cifras de las motocicletas, dijo: Dios mío, nunca antes habíamos visto un gobierno que alterara tanto las cifras de las motocicletas como en este caso. Señaló este individuo, para pasar a Héctor, que las famosas 257 motocicletas que... 257,000 que supuestamente... se han importado. Ellos, exacto. Dijo, todo, óyeme, me mostró como 10 cifras. Y todas esas cifras, me dijo, han sido falseadas, han sido manipuladas, han sido alteradas, mostrando una serie de informes que no se corresponden con el supuesto aumento de la velocidad vehicular, el mejoramiento del tránsito, el mejoramiento de los fallecidos en las vías. Nada de eso. Incluso ponen fotos en los portales que ellos mismos decían, pero esa foto de 3 años atrás yo te la puedo mostrar. Las famosas incautaciones viejísimas, las fotos que ellos conocían, los involucrados que ellos ponían. Entonces, realmente, señores, yo creo que el pueblo no es tan tonto ya. Hemos tenido episodios que hemos mostrado públicamente que ya el pueblo está despertando. Mira, esa marcha negra frente al Palacio de Justicia por el tema Senasa es una muestra de que el pueblo está despertando. Incluso pidiendo muchos grupos extremistas que se celebren unos comicios adelantados. Ahí escuché el cobrador, por ejemplo. No, que fue, el cobrador es un fascineroso. Bueno, un fascineroso, pero es un fascineroso, pero refleja el dolor, refleja el dolor de la población. Porque todavía lo conoce igual que yo y sabe bien que no refleja nada. Hay que esperar lamentablemente al 2028. Eso digo yo, son grupos extremistas. Y salir del PRM. Son grupos extremistas que no estamos de acuerdo con ellos porque somos abanderados de la democracia, pero cuando tú escuchas personas en ese tipo de marcha vitoreando este tipo de cosas, queremos unas elecciones previas, realmente que el pueblo ha llegado a un punto de hastío, y yo creo que se va a coronar, Tobías, como un gobierno histórico. Así como Leonel Fernández, el doctor Leonel Fernández fue el paladín del crecimiento económico y convirtió al país en un país moderno, así como el presidente Danilo Medina fue precursor del campo y apoyó a los productores, este va a ser el gobierno que se va a catapultar como el que sembró el país y lo enterró. Porque un crecimiento de 2.6, yo creo que teníamos 10 años, que no lo más. Aquí no se había visto un crecimiento tan bajo en décadas, Héctor. En décadas, eso es cierto. Bueno, te decía, Tobías, que con el panorama que se describe aquí, pareciera que pudiéramos cerrar el país y largarnos de aquí y dejarlo así, porque por lo que yo veo, aquí se está satanizando todo, y según yo puedo ver, como este es un tiempo donde todo se maneja por las redes, donde hoy, si hay un manejo de la información que hace 10 años usted no la tenía, y donde tú ves a grupos que se han encargado de querer maxificar cosas que a veces no son ciertas, que tú estás consciente de que es así. Cuando tú tienes, por ejemplo, así como dice Prida, los grupos extremistas que te venden una situación que tampoco es real, tú dirías, bueno, pero entonces, ¿en qué estamos? Estamos en el tiempo de la posverdad, donde aquí vamos a afirmar cosas que no se pueden demostrar y otras que sí. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos en este caso de los temas de cómo está el desarrollo del país, yo te pregunto, ¿no sería real lo que, por ejemplo, lo que el caso tuyo y mío, que sí conocemos la infraestructura vial de aquí y los sectores, lo que nosotros vemos hacia afuera? Yo, por ejemplo, que he hecho recorridos en las carreteras del Cibao, las carreteras del sur, la carretera del este hacia Atomayor, El Ceibo, Miches, carreteras como Dajabón, Montecristi, las Matas de Santa Cruz,
digamos el tema de Copey, cruce de partido, Manzanillo. ¿Esto que nosotros hemos visto es irreal o simplemente es algo que no se ve hacia acá, pero se ve aquí, por ejemplo, un escándalo que se puede maxificar? Mira, ¿en qué podemos creer? Mira, esta economía, Héctor, se ha basado en 3 pilares que al final su desenvolvimiento y su derrame hacia la población no se ve. Por ejemplo, el turismo, que gran parte de ese dinero se va afuera, ¿verdad? Se va fuera del país porque son inversionistas muchas veces de otros países que obtienen jugosos beneficios y no estamos opuestos. Entonces entran divisas por ahí. El turismo ha crecido. No en la cantidad de mentiras que dice el gobierno, porque confunden los visitantes con turistas, que no es lo mismo la cantidad de visitantes, que pueden entrar muchos dominicanos varias veces, o gente que no viene a hacer turismo, sino que viene a otras diligencias. Pero también está basado en el aumento de lo que mandan los dominicanos, de lo que tiene que ver con los recursos que mandan los dominicanos, las remesas de los dominicanos al país. Pero hay otro tema adicional, que es la exportación, que también ha crecido. Esos son los únicos 3 sectores que muestran crecimiento. Y eso desmiente, Héctor, desmiente lo que el propio gobierno dice, que son factores exógenos los que están incidiendo sobre el estancamiento de la economía. Y no es verdad, porque si los 3 ejes fundamentales del crecimiento del país están subiendo y nosotros tenemos un estancamiento, entonces hay temas locales internos que son los que están llevando al país a un derrotero donde la esperanza de la gente se ha perdido. Entonces, en el caso específico de este gobierno, ¿qué es lo que ha pasado? Que ya se le ha agotado su capacidad de manipulación. Ya el pueblo entendió que esto es un circo. Por lo menos en el Coliseo Romano te daban pan. Claro. Es decir, te daban pan y circo. Ya aquí da un circo solo. No te están dando pan, solamente te dan circo. Pero entonces cuando tú a la gente le das circo, llega un momento que los aficionados, es decir, los espectadores se te mueren hasta los malabaristas y los que están en el circo. Y cuidado si hasta el dueño del circo. Claro, brillante, Tobías. Mira, Tobías. No, pero es una realidad para que tú veas la cosa. El circo se agota. Mira, ya sobre todo, el tema del pan en el circo, porque déjame decirte que en ocasiones anteriores había aquí un esquema de robo en la República Dominicana que se llamaban los descuidistas. Ustedes lo llegaron a escuchar. Una vez mi mamá fue, la pobre, con esa inocencia pueblerina que le caracteriza, a un centro comercial muy grande y andaba con una cartera abierta y le robaron la cartera con todo y monedero. Eso fue hace como 8 años, porque la gente tenía dinero y las doñas iban a comprar artefactos de Navidad a las tiendas. Ya tú puedes ir con el dinero en cualquier sitio porque nadie está pendiente de cartera ajena porque están vacías. Tú vas a las tiendas y tú no encuentras una gente pegada de ti. 20 años atrás, 10 años atrás, 15 años atrás, la gente se te pegaba. A estas alturas estaban los centros comerciales llenos, Tobías. Así mismo el Black Friday fue lúgubre. Fue lúgubre el Black Friday. Han sido las peores que ha tenido. La brisita no se siente. El caso Senasa. Y no te voy a decir que la marcha de la Fuerza del Pueblo, ¿verdad?, tumbó parte de la brisita. La gente no siente. Porque ya desde noviembre, de octubre, la gente empieza a pintar sus casas, ya a poner sus arbolitos, a empezar a comprar. Y los descuidistas robando. Cuando tú tenías el doble suelo, los descuidistas salían a robarte. A mi mamá la atracaron como 10 veces. Entonces, ¿dónde sí yo creo que ha sido bueno? Que ustedes de eso conocen más que yo, Prida. Entonces yo creo este que gobierno. Prida falló en algo ahí. ¿En qué? Porque si ella dice que ya no es robo porque la seguridad creció. No, es porque no hay dinero. No hay que robar. Es que no hay nada que robar. No hay dinero. No hay dinero. Lo que pasa es, en lo que es bueno este gobierno, con esos 10.000 millones que gasta en publicidad, es en meter temas para sacar temas. Es decir, cómo el gobierno se las arregla cada semana, al inicio de semana, sacar un escándalo de ellos mismos con otro escándalo de ellos mismos. Tumbar temas. Mira, Tobías, un tema bastión del senador Omar Fernández ha sido el tema de la indexación salarial. El país definitivamente ha estado siendo mordido
por alrededor de 7 años con el tema de la indexación salarial. Y no ha sido hasta que el senador Omar Fernández, con la valentía y responsabilidad que le caracteriza, ha hecho un llamado de que no es un favor que el gobierno te está haciendo, sino aplicar lo que el Código Tributario establece respecto a la indexación. La respuesta del gobierno, Tobías, ha sido que ese dinero que todavía no se ha indexado y que te sustrae injustamente el gobierno, por no decir que te lo está robando, porque es la palabra correcta, porque si no me corresponde que tú me quites un impuesto, eso se llama robo, pero vamos a decir que lo estás sustrayendo de manera ilícita o injusta. Ellos alegan que lo están aplicando en sendas ayudas sociales a millones de dominicanos que se benefician de estos planes sociales, incluyendo Supérate. Yo quiero que tú me des tu visión sobre estos planes sociales, especialmente Supérate, y sobre el reto que tenemos, del cual el senador Omar Fernández ha sido siempre un baluarte. Mira, el gobierno ha utilizado los programas sociales, Supérate, ADES, y también el tema del gabinete social, ¿verdad? Sí. Que piensa unificarlo para desmeritar la propuesta del senador de la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, del Distrito Nacional, de un cumplimiento que debe hacer este gobierno de un código tributario que desde el año 1992 manda de manera automática a indexar lo que es la base imponible de lo que ingresan, que está ahora mismo en 32,000 pesos, pero que sería llevado casi a 52,000, y donde una cantidad de más de 700 y pico mil personas pueden ser beneficiados con esta medida. Incluso eso generaría una dinámica económica, claro, porque tú le estás dando más recursos, poder adquisitivo, para comprar que esas personas puedan, pero no la cena, todas sus necesidades, la comida, pagar el teléfono, la luz, el colegio, y todo internet, celular, la renta de la casa, si no es propietario. Entonces, el gobierno lo que ha respondido con una manipulación, como siempre sabe hacer, y no ha caído bien. ¿Por qué no ha caído bien? Porque precisamente esos programas sociales van a estar próximamente en el ojo del huracán, con un gran escándalo de corrupción en todos los niveles. Atención, portal. En el tema de, que yo ya lo había dicho, creo que tú estabas en otro espacio donde, por ejemplo, producir una tarjeta con el chip cuesta 750 pesos. Es decir, que para un ciudadano que se le da 1.500 pesos, producir la tarjeta son 750, la mitad. Ahí lo que se están ganando es 2 o 3 que están haciendo, imprimiendo esas tarjetas, y donde de 9,000 y pico de millones de pesos que se van en en esos programas de solidaridad, generalmente una o dos empresas, 1 o 2 cotizadores de la campaña se llevan alrededor de casi la mitad de lo que significa ese dinero. Es decir, que tú producir una tarjeta de 750 pesos para darle 1.500, que debo decirle, ya eso no da para nada. No. Antes uno le daba 1.500 pesos a una persona, iba al supermercado, traía 4 fundas llenas del supermercado. Ahora le da los 1.500 pesos y viene con las 4 fundas vacías. Es decir, lo que puede comprar es la funda. Los 1.500 pesos no da. Eso debe ser llevado a 3,000 pesos, porque de verdad el nivel adquisitivo ha llevado a que ya 1.500 pesos, lo que son 10 libras de arroz y 2 o 3 insumos de la funda vacía, como tú dices. Entonces yo creo que en definitiva este gobierno ha querido manipular el tema de la indexación, que es una obligación, es un mandato del Código Tributario, claro, y en la cual no hay excusa. Y te digo que no hay excusa porque el fraude de SENASA ronda no los 15,000 millones de pesos, ronda los 60,000 millones de pesos, calculado a realmente. Pero también el gobierno ha dicho que ha recuperado bienes incautados y puede aplicar la ley de extinción de dominio y la ley de los bienes incautados de extinción de dominio para estos escándalos de corrupción, buscar la fuente para hacer esa indexación salarial. Oye, pero me dicen por ahí, me dicen por ahí que parte de eso, de la aplicación de la ley de extinción de dominio, hay un grupo de políticos que no quiere que se le aplique. ¿Por qué pasa eso? Porque yo sé que ese no es tu caso, pero hay políticos que no han querido que le apliquen eso. Ahora, ¿por qué? ¿En qué les puede afectar? Porque hay políticos que no tienen cómo justificar lo que tienen hoy. Yo trabajé, Héctor, en la ley de extinción de dominio casi 2 años.
y en la ley de bienes incautados. Incluso sale como que soy yo el proponente de esa ley, ojalá, un equipo especial. Esa ley no ha empezado a aplicarse. ¿Por qué? Porque a quienes se lo van a aplicar es a más de 276 casos de corrupción que la propia doña Milagro Ortiz Bosch ha ido a la Procuraduría a darle seguimiento y la Procuraduría no ha iniciado ningún sometimiento. Es cuando la fuerza del pueblo... No es retroactiva la aplicación de la ley, no es retroactiva. No es retroactiva. ¿De cuántos años más hablamos? 42 auditorías que ha hecho la Cámara de Cuentas de esta gestión que tampoco han sido sometidos. Es decir, perfecto, que la ley de extinción de dominio se le aplicará no a los políticos únicamente, a todo el que delinque. Perfecto. ¿Y por qué digo esto? Porque, ¿de cuántos años es la aplicación? No, te quiero decir esto, aclarar. Yo no estoy defendiendo los temas de corrupción, muy por el contrario. Todo el que robó un peso tiene que ir a la cárcel. Tiene que ir preso. Yo soy claro en eso. Caían, ahora sí están cayendo. Ahora, cuando tú vas a los escándalos de corrupción de este gobierno y de los anteriores, ¿qué tú ves? Que antes no caían presos y ahora sí están cayendo. Eso es lo que yo veo. No. Tú ves un político, Héctor, tú ves un político de mediano nivel, no de alto nivel, porque creo que el director de Senasa, para no mencionar el nombre, bueno, no me gusta personalizar, el director de Senasa nunca lo vi en política, no manejaba un sector externo. Ese sector externo lo financió para la campaña del 2024 de la reelección de Luis Abinader, de ahí salió parte de la reelección de Luis Abinader, y de los 775 millones de dólares de Aerodón, que también lo cogieron para la campaña, y no tenemos las obras. Pero hay documentos de eso. Claro que sí. Demuestra que fue de ahí que lo cogieron. El mismo director de presupuesto dijo el año pasado, cuando yo le pedí que dijeran qué hicieron con el dinero de Aerodón, dijo que transfirieron de obras públicas 13,000 y pico de millones de pesos hacia otro lado, 14,000, eran 35,000 millones de pesos lo de Aerodón. Entonces, eso se usó en la campaña para comprar políticos. Y en ese aspecto, lo que te quiero decir es que en los expedientes, Héctor, para que me escuche, hay un político de mediano nivel, pero hay 10 o 13 empresarios, hay 7 o 8 militares, hay 14 policías y un solo político, porque ¿quién es que corrompe? Así es. Así es. Mira, el corruptor, ¿quién es? Así es empresariado. Entonces, no le carguemos únicamente el dardo a la clase política, porque detrás de ahí hay un gran entramado empresarial que se ha demostrado en todos. Analízate los expedientes hacia atrás y te darás cuenta. No, precisamente por eso hago la pregunta. Si vamos a ver si vamos a los expedientes hacia atrás, que hay expedientes que antes se mandaban a engavetar, que nunca se llevaron a la justicia, cosas que simplemente pasaron por encima, pero que hoy la diferencia es que sí están cayendo presos. Ahora, me dicen aquí, porque tengo aquí la información. Lo que pasa, Héctor, tengo la información de que hay unos cuantos miembros de la Fuerza del Pueblo que están envueltos en el caso Senasa también. ¿Tienes el dato de quiénes son? Si están, que lo investiguen. No tengo esa información. Óyeme, lo bueno es que todos caigan. Lo que yo te quiero decir es que los escándalos de este gobierno han sido tantos que obligatoriamente, aunque sea por circo, tiene que someterlo. Mire, este gobierno ha tenido 3 o 4 ministros de educación. ¿Sí o no? Sí. 3 o 4, 3 de salud. 3. Y lo han cancelado no por hacer las cosas correctas ni por cumplir la ley. 4 ministros de la juventud. Correcto. Han tenido 3 directores del correo. Sí. En el Intran han tenido 4 directores del Intran y el de ahora el peor, un quinto. El de ahora el peor. Y lo han quitado por escándalo de corrupción y por violar la ley y por entramados. Así Entonces son tantos escándalos de corrupción que obligatoriamente obligan al presidente a tener que someter, porque lo mucho, Héctor, hasta Dios lo ve. Tobías, yo quiero aprovechar y montarme justo ahí en lo que acabas de señalar. Hemos visto con estupor. Todavía yo pienso que el país está herido, se siente la baja emocional en estas Navidades, y yo creo que gran parte, aparte de la evidente crisis económica que hay en el país, se debe a este gran latrocinio sin parangón en la historia de la República Dominicana, precisamente porque se ha estafado, se ha burlado al Estado y al país con un sector muy sensible, que es el sector salud. Yo creo que el ser humano... Y la salud de los pobres. Y la salud de los pobres. Yo creo que el ser humano más abominable y el criminal más malo que tú puedas encontrar bajo la faz de la tierra, cuando tú le hablas de la salud de un desposeído, se enternece y colabora. Tú coges el peor criminal, el peor asesino, el peor narcotraficante, y tú le dices, mire, yo tengo a mi abuela diagnosticada con quimioterapia, y ese es incapaz
de ese dinero tocarlo. Sin embargo, hemos visto con estupor y con grima cómo este grupo de malhechores, de pillos, en general, amigos cercanos del señor presidente y del gobierno, han hecho trizas los fondos del SENASA. La mayoría de ellos, a propósito de lo que conversabas, empresarios. Estos 10 malhechores que han sido... Son más, ahí es que voy. Estos 10 malhechores que han sido tomados de llega creo que el número de Alibaba. Claro, 40 ladrones, más, yo creo que duplica los 40. Este grupo de malhechores que han sido tomados como referentes, conejillos de indias, para ejemplificar en esta primera etapa investigativa, porque no es una condena definitiva, sino es una fase de investigación. ¿Qué opinión te merece este entramado que hay? ¿Qué vislumbras que puede suceder? Porque si tú me preguntas a mí, Tobías, yo te diría que entre el caso SENASA y los escándalos de narcotráfico del PRM, yo creo que ellos están entregándole el gobierno a la oposición. Mira, tu mirada. Mira, Prida, el caso de SENASA ha indignado al pueblo, a todos, a toda la clase, es decir, a todos. Y tú dices con estupor, pero también con pena. ¿Por qué con pena? Porque esto fue cruel, criminal, una burla a la salud del pueblo. En otros países como China, por ejemplo, llevan a esas personas al Parque Independencia y tú sabes lo que le toca, claro, ¿verdad que sí? Claro, lo guindan públicamente. Aunque uno es demócrata, claro, uno es hacedor de las leyes y hay que respetar el marco jurídico, pero realmente lo que esta gente hicieron con la salud de los pobres realmente no tiene perdón, es un abuso. Yo creo que esto tenía que ser un poder muy grande para que estas personas movieran tanto dinero en el sistema financiero. ¿Por qué el sistema financiero no detectó todos estos movimientos de los funcionarios de SENASA que lo hacían por los bancos? No se detectaron las alarmas en la superintendencia de bancos, en las autoridades que tienen que darle seguimiento. Frida decía eso a cada uno de nosotros por $10,000 nos investigan hasta las caries que tenemos. Lo decía yo ayer. Frida y yo estábamos hablando de eso y Frida me decía, Héctor, pero no es posible que uno vaya al banco y tú agarres, por ejemplo, me gané 100,000 pesos. Y yo voy al banco y cuando voy a depositar dicen, ¿de dónde usted se lo ganó? ¿Cuál es el registro? Tráeme la factura. Hay denuncia de que hasta impuestos internos está entrando a las cuentas personales de todos nosotros para saber nuestros ingresos y quitarnos. Entonces, ¿por qué el Estado se violó el sistema financiero? Se violó la parte de lavado de activos, los organismos de inteligencia del Estado, se voló la Contraloría General de la República, se voló la Cámara de Cuentas, se voló todos los mecanismos de control. ¿Qué poder tan grande tenía Santiago Jacín para hacer eso solo? Yo no creo que él haya hecho solo. Bueno, nosotros lo que no podemos volar es el compromiso que tenemos, pero a ustedes vamos a pedir que no se nos vaya. Los compromisos porque volvemos de nuevo con Tobías Crespo en esta interesante entrevista, abriendo verdades y señalando cosas y errores que debemos corregir. Nosotros nos vamos a la pausa y en breve seguimos con más en Controlando las Mañanas. Señores, y continuamos Controlando las Mañanas, donde todo sucede y todo se dice. Llegamos a ustedes a través de Multimedios Su Mundo TV, agradeciéndoles la gentileza de su sintonía. En el día de hoy, señores, casi a finales del mes de diciembre del año 2025, hemos traído, como ustedes saben, un plato fuerte para que ustedes se deleiten de lo que es verdaderamente un político formado, pero sobre todo una persona con conciencia, responsabilidad y voluntad social. Estamos conversando con el diputado Distrito Nacional, Fuerza del Pueblo, Tobías Crespo. Tobías, no puedo dejarte de preguntar respecto a todo lo que fue el Consejo Nacional de la Magistratura, las entrevistas que se dieron. Vimos allí importantes jueces aspirando a este tribunal, esta alta corte. ¿Cuál fue tu valoración, sobre todo, respecto a la capacidad de los aspirantes y, sobre todo, a la responsabilidad del Estado de escoger jueces independientes? Mira, Frida, Héctor, ser parte del Consejo de la Nacional de la Magistratura es una alta distinción que yo ostento y una gran responsabilidad, sobre todo por lo último que tú decías en tu pregunta,
porque estamos hablando de escoger a los jueces de las altas cortes, que estamos hablando del Tribunal Constitucional, la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Superior Electoral. Ahora se agregó la Procuradora o Procurador General de la República y 7 adjuntos, que eso no estaba dentro de las competencias del Consejo Nacional de la Magistratura, y para nosotros es una alta distinción representar a la segunda mayoría en la Cámara de Diputados, porque por el lado del Senado lo representa Omar Fernández. Nosotros dos conformamos la representación de la segunda mayoría en ese alto órgano constitucional, donde en primer lugar desde febrero para acá, porque en febrero tuvimos la escogencia de la Procuradora y los adjuntos, y a partir de julio que el presidente convocó, pues hemos estado trabajando con los 5 jueces que se le vencieron su tiempo en la Suprema Corte de Justicia desde el año pasado. Ya tienen casi 1 año y 6 meses. Y del Tribunal Superior Electoral, que este año, en julio, se le venció a final de este año. Entonces, nosotros hemos visto aspirantes con la mayoría, casi todos, con un alto nivel de preparación, de compromiso, de desempeño, y como tengo que ser prudente porque soy juzgador, ¿verdad? Y selecciono, yo entiendo que el Consejo Nacional de la Magistratura ha jugado su rol. Eso es un órgano, como diríamos, como el Congreso Nacional, un organismo colegiado, correcto, donde hay diferentes opiniones, diferentes posiciones sobre los temas que se manejan ahí, y donde se respeta el principio de la mayoría, que la mayoría que es calificada son con el voto de mínimo 5 miembros, pues se escogen a los aspirantes a cada uno de estos cargos. Yo creo que lo más importante de esto, para tu pregunta, Prida, es lograr, primero, garantizar la seguridad jurídica, el Estado democrático y de derecho, social y de derecho que tiene la República Dominicana, y que nosotros vayamos avanzando en una justicia que todavía tiene muchos temas que mejorar, como es la mora legislativa, lo relativo a la ejecución de la sentencia, porque de nada sirve durar 5, 7, 10 años en un sistema judicial y tú tener una ganancia de causa y después esperar que un funcionario o que se desacate o que no puedas ejecutar una sentencia ya de lo que le llaman la cosa con la calidad de lo irrevocablemente juzgado. Y en ese sentido, que esos magistrados que son escogidos cumplan no solamente con la Constitución, con las leyes, sino con las atribuciones y competencias que reclama la nación, que el país le demanda. Eso es lo más importante. Que demanda la sociedad. Y soy de los que creo incluso que nosotros, tanto en el Congreso y en el Consejo de la Magistratura, escogemos servidores públicos, pero le damos lo escogemos, le damos de alta, pero nunca le damos de baja. Y yo creo que aunque ellos no quieran reelegirse en sus cargos, porque hay algunos elementos de la alta corte que no hay reelección, como en el caso del Tribunal Constitucional, que es por 9 años y ya. La Suprema es 7 años y pueden reelegirse, y en el Tribunal Superior Electoral. Y en el caso de la Procuradora, hasta por 2 años y poder irse por 2 más. Yo entiendo que también hay que darle de baja. ¿Qué significa eso? Que si un organismo como el Congreso o un órgano como el Consejo Nacional de la Magistratura decide que Prida es escogida a una alta corte a representar al país, a hacer justicia, a actuar en derecho, ¿verdad? Y que al final de su mandato nosotros también le pidamos cuenta, eso es rendición de cuenta, le llaman accountability, ¿verdad? En inglés, que haga una rendición de cuenta cuando termine su periodo, ya sea que no se reelija o que se vaya a reelegir en ese puesto. Mira, justamente te iba a preguntar porque tuvimos el caso de la magistrada Pilar Jiménez Ortiz, que lanzó fuertes críticas contra ustedes en el Consejo Nacional de la Magistratura, diciendo que ustedes habían actuado con cierto sesgo político y cosas. ¿Qué fue lo que pasó realmente con la magistrada? Pues ella salió como medio brava de ahí, ¿verdad? Sí, se despachó fuertemente diciendo que hubo unos pronunciamientos terribles. Hizo un pronunciamiento incluso por escrito y público, y la magistrada dijo que lamentablemente no era un consejo acusó imparcial. De discriminación de género, de todo, ya se despachó. Político, o sea, yo vi todo sumado y yo dije, bueno, pero... Por eso le insistía con Tobías que cuál verdaderamente fueron los parámetros que velaron para que se mantuviese la imparcialidad e independencia de los magistrados, porque yo creo que ese es el reto, más allá de la capacidad.
Miren, bajo el criterio de prudencia, ¿verdad? Claro. Que me corresponde por ser miembro de ese... ya la magistrada envió una carta que era privada, pero se hizo pública. Ah, ¿era privada? Sí, era solamente para nosotros los 8 miembros del Consejo, pero se filtró. Pero no puedo opinar sobre eso porque ya es pública, claro, y la población se debe hacer lo vio, entonces no agrega nada como juzgador, claro, evaluador, solamente decirle que nosotros en el caso de la Fuerza del Pueblo hemos votado por el fortalecimiento institucional, por mantener los avances que mal que bien que mal se han dado en el sistema judicial y por lograr que las escogencias de esos magistrados estén a la altura de las circunstancias y de las exigencias del pueblo dominicano. Es lo que le puedo decir. Así es. Miren, bueno, después de agotar esto... Yo tengo un chisme aquí. Sí, no, esto no se me va a ir blanco. No, no se me va a ir blanco. Ya hablamos de corrupción, hablamos del SENASA, hablamos del Consejo Nacional de la Magistratura. La indexación que para mí, y Tobías sabe que es mi posición personal, para mí eso es un cliché. Porque Tobías sabe que Leonel, siendo presidente del PLD, vio cuando quitaron la indexación y no dijo nada. Y ahora que estamos montándonos en el carrito. Pero la indexación empezó a quitarse, no en el gobierno del PLD. En el 2017. No, estaba Danilo Medina. Exacto. Pero no, el presidente del PLD era Leonel Fernández. No, pero... no me venga con esa. No, pero lo que te quiero decir es la indexación está del año 92. Sí, y se fue aplicando. Porque es un mandato. Lo que se hace es, se pone un artículo en la ley de ingresos y gastos, ¿verdad? Para suspender ese mandato del Código Tributario, que ojo, el Código Tributario es una ley orgánica, y el de la de presupuesto ordinaria, lo que convierte cuando se modifica una ley orgánica en que la ley de ingresos y gastos se convierta también en orgánica. Así es. Ahora, mira, déjame, antes de que tú tires el chisme, porque te leo, te leo, ya tú estás loco por entrar con chisme con Tobías. Mira, nos queda corto tiempo con Tobías, la verdad que yo lo quiero comprometer públicamente para que vuelva, porque las entrevistas con Tobías, como siempre, son espectaculares, igual que la persona de Tobías. Miren, yo quiero primero entrar en política, antes de que tú te vayas con lo tuyo. Te conozco, Bacalao, aunque venga disfrazado. Yo quiero que tú me digas, Tobías, a sinceridad, eres un miembro de la Fuerza del Pueblo con mucha preponderancia, eres verdaderamente un abanderado de las defensas que Omar Fernández ha hecho públicamente como senador, y todos sabemos que Omar goza de cualidades y aptitudes que todo el mundo lo cataloga como un fenómeno político. Sin embargo, muchos señalan que en la marcha de reclamo por la situación que vive el país, estos reclamos, especialmente el tema de la alimentación, de la salud, etcétera, vimos a un líder, al doctor Leonel Fernández Reina, dirigiendo, orquestando con el liderazgo que le caracteriza en la marcha. Muchos sugieren que Omar fue desplazado y que Omar fue quedando en segundo plano, y muchos aprovechan para sugerir que el doctor Leonel Fernández no está pasándole la antorcha a Omar. ¿Cómo tú ves el escenario? Dentro de la Fuerza del Pueblo, ¿se pasará la antorcha a Omar? ¿Será Omar el candidato? Respóndeme con sinceridad, Tobías, porque somos amigos. Vamos a ver. Mira, Prida, en la Fuerza del Pueblo ahora mismo no se está hablando de candidatura, porque eso es en el 2027, lo que estamos es fortaleciendo el partido, cerramos el Congreso, terminamos en alta con esa gran marcha popular en defensa o en contra de los servicios y de todo lo que está pasando en la República Dominicana. El pueblo se expresó. Omar tiene todas las condiciones que tú has expresado anteriormente. Nosotros valoramos porque Omar trabajó conmigo 4 años en la Cámara, fui vocero, yo lo sustituí en la vocería, lo conozco desde muy pequeño, iba a mi casa a estudiar con mi hija, entraron juntos, se graduaron juntos, le saqué su licencia a él y a su hermana, y Omar es un político que está haciendo su tarea, está haciendo su trabajo, aunque tiene una gran herencia de Leonel Fernández, pero él está más que como generalmente pasa, que los herederos
malgastan la herencia, Omar está haciendo lo contrario, está potencializando una herencia política que le ha dejado su padre. Omar es hijo de Leonel, Leonel es el padre de Omar. Nadie va a poner a pelear a Omar y a Leonel en la fuerza del pueblo, muy por el contrario, eso es una relación que se fortalece y que yo creo que le da a la fuerza del pueblo dos liderazgos, ¿verdad? Muy fuerte. Ahora, en definitiva, para nosotros, siempre lo hemos dicho, esa es mi opinión, lo sabe Omar, lo sabe el partido. Leonel Fernández es actualmente, hasta prueba en contrario, el activo estratégico, político, electoralmente hablando, más importante que tiene no solamente la fuerza del pueblo, que tiene el país, que tiene la sociedad. Cualquier partido minoritario quisiera incluso tener a Leonel Fernández en su boleta por la capacidad de liderazgo. Leonel es que conformó la fuerza del pueblo, estableció su primer congreso constitutivo, ha dirigido el primer congreso, doctor Franklin Almeida, el de Manolo Tavares Justo, de no aparecer como partido político, llevó en su primera participación en el escenario a ser partido mayoritario en 4 meses con muchas demandas en contra de que no se presentara y de que el partido no se le diera la legalidad. En el 2024 la Fuerza del Pueblo alcanzó un 30% de la población dirigido magistralmente por Leonel Fernández. Es decir, hoy el posicionamiento donde todo el mundo ve que la Fuerza del Pueblo es el partido de la esperanza, de las expectativas, de las transformaciones para volver a ese primer gobierno, segundo, tercero de Leonel, se debe a Leonel Fernández, que es un gran constructor de mayoría, con una gran capacidad. El legado de Leonel está ahí, conoce los problemas nacionales, los problemas internacionales, tiene una gran relación a nivel internacional, tiene visión de futuro de lo que debe hacerse con la República Dominicana y sobre todo, no solamente transformó físicamente a la República Dominicana, sino institucionalmente. Todas las leyes, todos los códigos, la mayoría de los códigos del sistema jurídico que hay hoy en la República Dominicana, la mayoría que databan de cuando Joaquín Balaguer, y ustedes lo saben, sí, claro, desde el año 66, tenía más de 50 años, lo aportó Leonel Fernández. Entonces yo creo que en el caso específico de Leonel Fernández, vuelvo y repito, hasta prueba lo contrario, es el líder indiscutible, no solamente la Fuerza del Pueblo. Por Leonel votan PRMistas, PRDistas, reformistas, gente que nunca ha participado en la política. Y yo creo que en el caso de Omar es un político preparado, que se está preparado, que está haciendo un trabajo y es un político de futuro. Excelente. Bueno, yo te voy a decir, Tobías, antes de yo entrar aquí dentro de... Me la va a pichar. ¿Viste que no cae en gancho? No. Él no quiere, él no quiere caer en gancho porque es un tigre. Tírasela. Pero mira, te voy a decir 39 años en política. Sí. Estamos muchachos y míralo ahí. Empezó muy joven. A los 18 años ya estaba en el PLD. Mira, Tobías, yo decía aquí, con mi bola de cristal, como quiera me dice. Yo creía que era la taza que tú estabas viendo. No, él tiene el oráculo. Frida no me tú eres clarividente. Sí, él tiene una bola. En vez de ver la taza, tú ves el vaso que es de cristal. Exactamente, es de cristal y transparente. Entonces yo decía... Y eso, que no es del sur de donde venimos tú y yo. Óyeme. Que mira, que es ibaeño, allá en el sur. Que viendo el vaso, para una persona que es negativa, sí, dice que está medio vacío. Para una positivista dice que está medio lleno. Pero para una realista dice que está por la mitad. Por la mitad. Yo diría que quita la sed. Pero vamos a tu clarividencia. Pero mira, yo decía aquí que con Omar Fernández, y es una posición personal que he tenido por el vínculo de amistad que he tenido con él y demás, tú lo conoces eso, y yo decía, miren, yo veo ahora mi caso como yo lo vi, que ahí de una vez Frida se alzó y me acusó. No, pero tú no. Digo, bueno, a Omar Fernández yo lo veo en el mismo contexto de como vimos al presidente Fernández en aquella ola entre finales del 95 y cuando él gana la presidencia en el 96. ¿No consideras tú en esta parte que se estaría repitiendo la historia en el caso de Omar Fernández, que tiene al menos un joven político brillante, con mucha preparación, pero que aparte de eso no tiene una tasa de rechazo, que hace buena conexión con la juventud, una juventud que prácticamente se ha desconectado de la política, y eso es una realidad?
Mucha gente aquí, muchos políticos se montaron en una ola de hablar de la abstención política. Aquí nadie quiere ir a votar, pero es que ya los políticos no conectan con la gente. Exactamente. No están yendo a los sectores, no es lo mismo. Así y es. por eso yo decía al inicio de la presentación de Tobías aquí, no es lo mismo ver al Tobías Crespo, que es el político que la gente conoce, que la gente palpa, que la gente lo ve caminar en el sector, a diferente al político que cuando gana usted no lo vuelve a ver. ¿Me entiendes? Entonces, estaría dándose el fenómeno que ocurrió con Leonel en el 96 con Omar Fernández ahora, con la diferencia de que su papá no lo va a dejar pasar. O también, te tengo aquí la otra, porque yo sé que de esta tú no te me vas a salvar, porque la tengo aquí. Ya meneaste la bola de cristal. No, porque esta es aparte. Este es aparte. Es un 2 por 1. Y él sabe que yo lo apoyo a él en base de... Fuera de eso, él sabe que él cuenta conmigo con eso. Sí. Un happy hour, un 2 por 1. Tu asunto en la alcaldía, porque usted va a ser alcalde de aquí, hábleme de eso. Póngame la imagen. Mira, producción. Sí, muéstrame ahí que el alcalde del distrito que va a estar aquí, porque él cree que uno no sabe, y ya nosotros sabemos todo. El ministro del rumor vino aquí y me sopló al oído. Dios mío. Mírelo ahí. Primicia, novedades. Dígame de eso. Eso está regado todavía. ¿Empiezo por lo último o first the first? Vámonos con Sí, first. Ok, lo primero con el caso de Omar es una realidad de que Omar es un fenómeno político, hablando políticamente, y nosotros fue diputado, ahora es senador, pero también hay que entender que la política tiene procesos y que hay procesos que se cierran de manera automática, no sé si me entiendes, sí. En la política hay generaciones y hay ciclos generacionales. Sí, correcto. Y en ese sentido yo creo que Omar, que ha hecho su trabajo, ha hecho de la política, ¿verdad?, una profesión donde conecta con la gente, tiene una alta simpatía, tiene un aura. La gente, si Omar Fernández fuera por fotos y por video a monetarizar, se hiciera multimillonario. Tiene la gracia de Dios. Sí. Tiene esa gracia que conecta con la gente, parecida a la que tenía Leonel Fernández. Correcto. En ese año. Ahora, Leonel, 3 periodos de ejecución, es lógico que tenga una tasa de rechazo, pero no la que generalmente los opositores le endilgan. Y en ese sentido, yo soy de los que entiende que el 2027 definirá la candidatura presidencial. No hay por qué estar enfrentando a Omar con Leonel, porque en definitiva, si el candidato es Leonel, tú puedes estar seguro que Omar Fernández va a encabezar un gran frente, claro, en beneficio de su padre, para que por 4ª ocasión sea presidente de la República. Y si es lo contrario, tú vas a ver a Leonel Fernández en lo mismo. Hay que esperar el 2027, los plazos se cumplen. Hay fechas que no se pueden adelantar, claro. Y yo soy de los que entiende que nosotros de lo que debemos hacer en la Fuerza del Trabajo, no desviarnos la atención y trabajar para fortalecer orgánica y electoralmente al partido, que la Fuerza del Pueblo a partir de enero empiece una estrategia de construcción de mayoría, de juramentaciones, de una estrategia verdaderamente opositora, firme contra las inejecuciones y el desgobierno de este PRM, para sacarlo del poder, que es lo que está pidiendo el pueblo dominicano, y en definitiva encabezar un gran frente opositor que yo sé que lo va a encabezar la Fuerza del Pueblo y que entiendo que debe liderarlo Leonel Fernández. Ahora, en el caso de la pregunta de la alcaldía, tengo grandes amigos en el partido que, ay, mi madre, ¿y cómo yo voy a, mira esa foto, yo voy a tirarle una foto a eso? Pero mírame aquí. Claro, sí, no, pero es un secreto a voces, pero yo quiero que me digas de esto, cuéntame de esto. Mira, Prida, Héctor, desde hace mucho tiempo, no solamente hacia lo interno de la Fuerza del Pueblo, sino hacia afuera, una gran cantidad de ciudadanos están aspirando a que nosotros presentemos un proyecto en el Distrito Nacional. Y te lo digo de hace tiempo porque yo creo que ya después de 6 años siendo director de tránsito, que tuvimos del 2004 al 2010, exitoso ahí, 27 proyectos de modernización dejamos ahí, de transformación, ahí dejamos gobierno electrónico. Lo que yo aprendí en el sector privado, lo apliqué en el sector público. En el 2010 fuimos nominados al premio La Calidad y la Excelencia con todo el presidente Leonel Fernández en el Palacio, y el mejor reconocimiento fue que ese mismo año me eligieron dentro del partido el más votado y hacia afuera por vez primera también. Tengo 4 periodos, he ganado de manera invicta sin perder 6 procesos electorales, 2 internos y 4 hacia afuera. Lo cual no ya es paje coco. 39 años en la política. Yo creo que ya nuestro ciclo
de aportes en el Congreso Nacional, 5 leyes aprobadas, no llega a un 2% el diputado que logra aprobar una sola ley, pero también 6 en proceso, que 3 de ellas están priorizadas. Entiende la población que Tobías Crespo, así como hicimos con Omar Fernández, que pudimos lograr la senaduría del Distrito Nacional, podemos hacer una estrategia para recuperar por completo tanto la senaduría como la alcaldía con Tobías Crespo en la boleta hacia el 2028. Nosotros estamos en este momento haciendo un proceso de consulta, reuniéndonos, movilizándonos primero dentro de la Fuerza del Pueblo, en un proceso de reflexión, pero esperen próximamente que va a haber muy buenas noticias sobre el Distrito Nacional y sobre todo en la alcaldía, en la Fuerza del Pueblo. Bueno, mira, Tobías, aparte de eso, porque ya estamos claros con el tema de la alcaldía, ¿verdad? pero, porque hay que... Siempre hay que poner el pero. Sí. No, porque tú sabes que uno tiene que aprovechar lo más posible cuando tú tienes a un invitado que realmente tiene la capacidad, en el caso tuyo, de brindar información que es clara en cuanto a lo que se ha tratado, los temas de tránsito, transporte y movilidad, que a ti y a mí eso es lo que más nos ha unido siempre. Pero actualmente, y se habla mucho de los últimos procesos, incluso procesos de modernidad que se habían llevado cuando tú estabas en la Dirección General de Tránsito Terrestre. Yo recuerdo que hubieron unos planteamientos de los cuales yo fui parte en el año 2010, justamente antes de tu salida, y donde así jovencito nosotros habíamos planteado ciertas cosas que hoy se han dejado en el olvido. ¿Consideras tú que los corredores a nivel interno, y esto ya para dejarte un poquito con la política, porque yo sé que de aquí tú no vas a dejar que eso te ofusque por ahora, y consideras tú que los corredores, así como lo habíamos planteado una vez, de crear corredores circulares dentro de la ciudad, no hablar de qué sé yo cuántos corredores, porque aquí todo el que transita por una ruta entiende que hay que darle un corredor, y no es así. Hoy en día tenemos una congestión vehicular enorme, tenemos justamente a un parque vehicular que prácticamente aquí no se ha vuelto a hacer un sistema de inspección vehicular jamás. Tenemos ya 10 años y pico, Prida, que no se hace eso. ¿Qué tú crees que debemos hacer? ¿Retomar proyectos anteriores, hacer un replanteo o sentarnos simplemente a dejarnos llevar de lo que los sindicalistas han querido hacer con esta ciudad y con los principales cascos urbanos? Mire, es lamentable que los corredores hayan fracasado en este gobierno. El presidente Luis Abinader anunció en el 2020 17 corredores que estaban ya planificados desde la gestión de la ingeniera Claudia Francesca, cuando se promulgó la ley 6317 de nuestra autoría. Los corredores, Héctor, Prida, son parte de una política de lo que le llaman la colectivización y la masificación del transporte público de pasajeros, que busca retirar una gran cantidad de vehículos de poca capacidad, entiéndase, vehículos tipo sedán de 4 puertas, que solamente tienen la capacidad para transportar 5 pasajeros, y colectivizar, y sobre todo no solamente la colectivización, sino que el transporte público funcione y sea digno. Me explico, que haya frecuencia, itinerarios, vehículos en buen estado, choferes certificados y capacitados para cada una de las modalidades de transporte público o privado de pasajeros, seguridad, porque el transporte público es más seguro que el transporte particular de motocicleta o de tipo sedán, y sobre todo a una tarifa justa, porque hoy por hoy el ciudadano de a pie, el que ingresa menos de 20,000 pesos, está dedicando entre un 20, un 25 y hasta un 30% de sus ingresos mensuales para dedicarlo al transporte, pero un transporte caótico, mal dado, mal servido, y sobre todo donde tiene que pagar sobrecostos, es decir, varios pasajes para llegar del origen al destino. Entonces nosotros entendemos que la apuesta debe seguir siendo a los corredores, aunque haya fracasado, y la mejor muestra de que los corredores han fracasado es primero el mismo Antonio Marte, que tiene uno de los el primer corredor que entró en la Núñez, dijo que han fracasado, pero él lo plantea por el tema del motoconcho, de que tiene las rutas paralelas y hacen los mismos recorridos que hacen las guaguas, pero realmente yo lo digo desde el punto de vista de la sostenibilidad económica, aunque es verdad
que en la mayoría de los países del mundo el transporte público de pasajeros es subsidiado porque el tema de la operatividad, los costos administrativos, operativos, el mantenimiento de operar un corredor, una ruta o un sistema de transporte masivo no justifica las tarifas que puede pagar el ciudadano promedio. Para nadie es un secreto que también en el caso del corredor, la mejor muestra es si ustedes van y les exhorto a que lo graben en horas pico, en la Winston Churchill, donde está el puente peatonal. Ustedes van a ver cómo miles de ciudadanos salen de la estación del metro y la mayor parte de esos ciudadanos van y hacen filas en la ruta de Motoconcho, que está en la bomba, una esquina antes de la Charles Sommer. ¿Qué te dice eso? Que la mayoría de las personas no abordan el corredor, prefieren irse en un transporte que es más caro, que es más inseguro, pero que posiblemente tiene mayor frecuencia, lo lleva hasta a su punto de destino. Mejor pero logística. Entonces eso te dice que la transformación no se dio, que la gente está prefiriendo el motoconcho a un corredor que es insostenible económicamente. Eso va a quebrar. Cuando venga otro gobierno, ustedes van a ver lo que va a ocurrir con estos corredores, con los números que hay ahí invertidos. Mira, Tobías, finalmente, para no abusar del tiempo de este maravilloso invitado que hemos tenido el lujo de entrevistar en el día de hoy. Yo creo que al revés, y el lujo me lo doy yo. Muchísimas gracias. Te vamos a comprometer a que vuelvas definitivamente. Y me han controlado mi mañana. Sí, te hemos controlado. Y la has pasado bien, ¿cierto? Muy bien, señores, no hay nada mejor que uno conversar de manera orgánica en una entrevista con una persona que tiene tanto fuste en la política, pero que sobre todo uno de manera amigable puede entender la problemática de su país. A través de Tobías Crespo lo hemos logrado a la perfección. Finalmente, Tobías, yo te quiero preguntar, porque el Senado acaba de aprobar un préstamo para agricultura y para el... Dos préstamos, agricultura y para el metro, que engloban 15,000 millones de pesos, pero que ya estaban presupuestados. Mira, lo de agricultura, eso no es para agricultura, eso es lo que le llaman apoyo presupuestario. ¿Qué es apoyo presupuestario? Se quedaron cortos. Gastos corrientes. Ay, Dios mío. Sí, eso es para soportar los programas sociales que ellos van a invertir 8,000 millones de pesos para dar los programas sociales, para gastar más, para más nóminas, para más pensiones solidarias, para más pensiones, para gastos corrientes. Eso va a ir a gasto. A gasto. Y eso no va a resolver ningún problema de inocuidad, de la calidad, para nada. Correcto. Y el otro componente, que es el de transporte, nos va a llevar a nosotros a que después de esta semana, porque estamos en Navidad, en el mes de enero posiblemente, solicitemos un proyecto y lo anuncio aquí como primicia, de investigación, a la Cámara de Diputados y al Congreso como un todo, del por qué nosotros tenemos que coger otro préstamo más para la línea 1 del metro, donde la línea 2C ya habíamos tomado un préstamo de 250 millones de dólares y donde inicialmente dijo que se iba a ir más de alrededor de 36,000 millones de pesos, y nada más en expropiaciones que estaban presupuestados 3,000 millones, ya van por más de 10,000. Estoy hablando de lo que le llaman el cáncamo, lo que va del 9 a los Alcarrizos, mal planificado, peor diseñado, peor construido, y que ha llevado a que la población desconfíe. Pero hay otra parte de la línea 1 que va desde la estación Mamá Tingó hasta Punta, que tampoco ha ido avanzando. Es decir, tendrá que ir este director, yo digo este director porque ya destituyeron al anterior, a explicarle al país por qué nosotros tenemos que coger más dinero, porque han estado desbaratando muros, porque han estado desbaratando situaciones, por qué hay que coger más dinero para la línea 1 del metro. Se lo anuncio aquí, porque en realidad tienen que explicarle dónde ha ido todo el dinero para la expansión de la línea 1, que finalmente no acaba. Señores, hemos tenido una entrevista de lujo, pero lamentablemente tenemos que liberar a Tobías, que con tanta gentileza nos ha entregado su mañana entera aquí en Controlando las Mañanas, donde todo sucede y todo se dice. No nos queda más que agradecerle al diputado Distrito Nacional, Partido Fuerza del Pueblo, Tobías Crespo, por la gentileza de estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes, porque después de aquí yo voy para la Cámara de Diputados que tenemos allá. A seguir trabajando, a seguir trabajando. Tobías, te reitero mi cariño, mi admiración. Que Dios le bendiga a Héctor, Prida, a todos los que siguen este espacio. Muy afortunado de esta invitación, de esta entrevista, pero también deseándole a todos los dominicanos una feliz Navidad, que sabemos que estamos muy tristes, pero el pueblo se lo merece. Así es. Gracias, Tobías. A ustedes,
Gracias por la gentileza. No se vayan. Venimos en breve después de la pausa.